Episodio. Así vivían las aldeas neolíticas. Sociedad y economía. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la prehistoria. En este capítulo, exploraremos una de las transformaciones más significativas en la historia de la humanidad: el paso del Paleolítico al Neolítico. Este cambio marcó el fin del estilo de vida nómada y el inicio de la vida sedentaria, con la creación de las primeras aldeas organizadas. El Neolítico trajo consigo innovaciones esenciales en la agricultura, la economía y la estructura social. La domesticación de plantas y animales permitió a los humanos establecerse en un solo lugar, formando comunidades cada vez más complejas. En este episodio, viajaremos a esas primeras aldeas neolíticas para descubrir cómo vivían sus habitantes y qué impacto tuvieron en el desarrollo de la civilización. El fin del nomadismo y el inicio de la vida sedentaria. El cambio del Paleolítico al Neolítico fue impulsado por el fin de la última glaciación, que trajo consigo un clima más cálido y estable, propiciando el desarrollo de la agricultura. Con la domesticación de cultivos como el trigo, la cebada y las legumbres, junto con la crianza de animales como cabras, ovejas y bovinos, los humanos comenzaron a asegurar su sustento de manera más predecible y eficiente. Esto les permitió establecerse en asentamientos permanentes, reduciendo su dependencia de la caza y la recolección y dando paso a un nuevo modelo de vida basado en la producción de alimentos. Las primeras aldeas neolíticas surgieron en el Creciente Fértil, con asentamientos icónicos como Jericó, considerada una de las ciudades más antiguas del mundo, y Zat al-Hoyuk, famosa por su disposición urbana sin calles y sus viviendas adyacentes. Estas comunidades no solo garantizaron la estabilidad alimentaria mediante la agricultura y la ganadería, sino que también fomentaron la cooperación social y el desarrollo de tecnologías esenciales para la vida sedentaria. Así, marcaron el inicio de una era en la que la organización social, la especialización laboral y las primeras estructuras políticas comenzaron a tomar forma. Este cambio revolucionó la vida cotidiana. La gente comenzó a construir viviendas más duraderas utilizando materiales como adobe y madera, lo que les proporcionó mayor protección y confort. Además, perfeccionaron sus herramientas de piedra pulida, mejorando la eficiencia en la agricultura y otras actividades esenciales. La cooperación en tareas colectivas como la irrigación de cultivos y la construcción de estructuras comunales fortaleció los lazos dentro de la comunidad, sentando las bases para la organización social y la especialización laboral. Organización social en las aldeas neolíticas. Las aldeas neolíticas estaban conformadas por familias extendidas que trabajaban de manera cooperativa en diversas actividades esenciales para la supervivencia de la comunidad. La agricultura era la principal fuente de sustento, con hombres y mujeres dedicados a la siembra, el cuidado de los cultivos y la cosecha. Otros miembros se especializaban en la fabricación de herramientas de piedra pulida, la construcción de viviendas de adobe y madera y la producción de cerámica para almacenar alimentos y líquidos. Esta división del trabajo permitió una organización más eficiente y sentó las bases para el desarrollo de sociedades más complejas. A medida que estas comunidades crecían, comenzaron a surgir jerarquías sociales más definidas. Algunas personas, como líderes comunitarios y chamanes, adquirieron un estatus especial debido a su conocimiento en la gestión de recursos, la resolución de conflictos y la conexión con lo espiritual. Estos líderes no solo organizaban el trabajo colectivo, sino que también desempeñaban un papel crucial en la toma de decisiones y en la preservación de las tradiciones. Paralelamente, los rituales religiosos y las creencias espirituales comenzaron a consolidarse,
reflejando la importancia de la naturaleza y los ciclos agrícolas en la vida cotidiana. Se han encontrado vestigios de templos y figurillas religiosas, lo que indica que estas aldeas tenían una vida cultural rica y diversa, donde la espiritualidad y la cooperación social eran fundamentales. Economía y primeros intercambios comerciales. La economía neolítica se basaba en la producción agrícola y ganadera, lo que permitió a las comunidades generar excedentes de alimentos y otros bienes. Para gestionar estos excedentes, surgieron métodos de almacenamiento en silos y vasijas de cerámica. Con el tiempo, el intercambio comercial se convirtió en una actividad clave, con las aldeas intercambiando herramientas de piedra pulida, cerámica decorada y tejidos elaborados. Estos intercambios no solo fortalecieron las relaciones entre comunidades, sino que también impulsaron el desarrollo de nuevas técnicas de producción. La introducción de innovaciones externas permitió a las aldeas mejorar sus herramientas, diversificar su producción artesanal y expandir sus conocimientos sobre materiales y procesos, sentando las bases para un comercio más complejo en épocas posteriores. Tecnología y avances neolíticos. Uno de los mayores avances del Neolítico fue el uso de herramientas de piedra pulida, que mejoraron la eficiencia en la agricultura y la construcción, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. La cerámica, otro gran desarrollo, no solo facilitó el almacenamiento y transporte de alimentos y líquidos, sino que también posibilitó la preparación y conservación de productos agrícolas de manera más efectiva. Además, el perfeccionamiento de técnicas alfareras llevó a la creación de vasijas más resistentes y decoradas, reflejando una evolución tanto funcional como artística en estas sociedades. Las viviendas neolíticas estaban construidas principalmente con adobe y madera, materiales que ofrecían refugios más resistentes y adecuados para la vida sedentaria. Estas estructuras eran diseñadas para conservar mejor el calor en invierno y proporcionar frescura en verano. Con el tiempo, las técnicas de construcción evolucionaron, incorporando refuerzos de piedra y techos de paja. Paralelamente, la fabricación de tejidos con fibras vegetales y lana se convirtió en una actividad fundamental, permitiendo la confección de vestimentas más cómodas y adaptadas al clima. Este avance marcó el inicio de la producción textil, contribuyendo al desarrollo de nuevas formas de expresión cultural y diferenciación social dentro de las comunidades neolíticas. Otro avance crucial fue el uso de metales primitivos como el cobre, que llevó a la creación de herramientas más resistentes y eficaces. Vida cotidiana en una aldea neolítica. El día a día en una aldea neolítica giraba en torno a la agricultura, la ganadería y la construcción. La alimentación se basaba principalmente en cereales como el trigo, la cebada y las legumbres, junto con carne domesticada de animales como cabras, ovejas y bovinos. Las tareas de la vida cotidiana estaban organizadas según el género y la edad. Los hombres generalmente se encargaban de la caza menor y la vigilancia de los rebaños, mientras que las mujeres eran las principales responsables de las actividades agrícolas, como la siembra, el cuidado de los cultivos y la cosecha. Los niños también jugaban un papel importante, ayudando en las tareas más sencillas y aprendiendo de los adultos. La construcción de viviendas y la elaboración de herramientas eran actividades comunitarias. Los aldeanos colaboraban en la construcción de sus casas de adobe y madera, que proporcionaban refugio y protección frente a las inclemencias del tiempo. La cooperación era esencial, ya que las tareas de irrigación, el cuidado de los animales y la recolección de alimentos dependían del esfuerzo colectivo. Esta organización social, basada en la colaboración y la división del trabajo, no solo garantizaba la supervivencia, sino que también sentaba las bases para una sociedad más compleja y estructurada.
La relación con la naturaleza era fundamental, ya que los ciclos agrícolas determinaban la producción de alimentos y, por ende, la supervivencia de la comunidad. La siembra, la cosecha y el almacenamiento de alimentos seguían los ritmos de la naturaleza, y cualquier alteración en estos ciclos podía afectar gravemente a la aldea. En este contexto, las aldeas neolíticas no solo funcionaban como centros de producción, sino también como espacios de interacción social y religiosa. Ejemplos como Zat al-Hoyuk muestran cómo estas aldeas estaban organizadas, con viviendas conectadas, lo que favorecía la cooperación constante entre los habitantes. Además, los espacios comunitarios desempeñaban un papel crucial en la vida espiritual de la aldea, ya que eran lugares donde los rituales religiosos y las creencias espirituales se manifestaban a través de ceremonias y ofrendas. Estas prácticas espirituales estaban estrechamente ligadas al respeto por los ciclos naturales y la adoración de fuerzas que se creían responsables de la fertilidad de la tierra y el bienestar de la comunidad. Legado del Neolítico en la historia. El impacto del Neolítico en la historia es inmenso. La transición al sedentarismo permitió el surgimiento de las primeras civilizaciones, que evolucionaron en sociedades más complejas, con normas comunitarias y estructuras organizadas. Estas primeras civilizaciones comenzaron a establecer jerarquías sociales, con líderes que tomaban decisiones clave sobre la distribución de los recursos y la organización del trabajo. Además, la especialización del trabajo permitió la aparición de nuevas profesiones y oficios, como los artesanos, los agricultores especializados y los comerciantes. Este proceso de organización no solo transformó la vida diaria de los individuos, sino que también permitió la creación de instituciones, como los primeros sistemas legales y la administración de recursos, que se consolidaron con el tiempo en sociedades más avanzadas. Conceptos como la propiedad de la tierra, la especialización del trabajo y el comercio nacieron en esta era, estableciendo las bases de la organización social y económica moderna. La propiedad de la tierra permitió que los individuos y grupos se establecieran en un lugar, creando una relación más directa con el territorio y sus recursos. A medida que la agricultura se expandió, la especialización del trabajo permitió que las personas se dedicaran a actividades específicas, como la alfarería, la herrería o el comercio, lo que dio lugar a una economía más diversificada. El comercio, tanto dentro de las aldeas como con otras comunidades, facilitó el intercambio de bienes y conocimientos, marcando el inicio de redes comerciales que luego se expandirían a niveles regionales e internacionales. Este complejo entramado de relaciones sociales y económicas, basado en la agricultura, el trabajo especializado y el comercio, sigue influyendo en la estructura de nuestras sociedades actuales. Reflexión final y cierre del episodio. En este episodio, hemos visto cómo el Neolítico marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La adopción de la vida sedentaria permitió que las personas se establecieran en un lugar fijo, lo que transformó radicalmente la organización social, facilitando la cooperación a gran escala y la especialización del trabajo. El desarrollo de la agricultura fue la clave de esta transformación, permitiendo el abastecimiento constante de alimentos, lo que a su vez favoreció el crecimiento de las aldeas y la expansión de las primeras comunidades. Además, la organización social que surgió en este periodo, con jerarquías, roles definidos y la aparición de las primeras formas de gobierno, sentó las bases para las futuras civilizaciones que habrían de desarrollarse en todo el mundo. El Neolítico no solo marcó el fin de la prehistoria, sino que también dio inicio a un nuevo capítulo en el que la humanidad comenzó a organizarse de manera más compleja, sentando las bases de la sociedad moderna tal como la conocemos hoy.
Cada vez que cultivamos un campo o vivimos en una comunidad organizada, estamos reviviendo la historia del Neolítico. Esta revolución no solo transformó la forma en que obtenemos nuestros alimentos, sino que también estableció los cimientos de la organización social, el trabajo colectivo y el comercio. Las aldeas neolíticas sentaron las bases para las estructuras políticas, económicas y culturales que definieron las civilizaciones posteriores. Sin esta revolución, la civilización tal como la conocemos no existiría. La organización que surgió de esos primeros asentamientos continúa impactando nuestra vida cotidiana, desde la manera en que producimos y distribuimos alimentos, hasta cómo nos relacionamos en comunidades más complejas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la prehistoria. Al explorar estos momentos cruciales en nuestra historia, recordamos que cada avance, cada descubrimiento y cada cambio en nuestra forma de vida es un paso que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Viaje a través de la prehistoria, donde continuaremos desentrañando las raíces de nuestra humanidad y cómo los eventos de la prehistoria siguen influyendo en nuestra vida moderna.